Entonces dice en el versículo 11, primero Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, aquí Pablo ya les dijo, solo hay un evangelio que es real, y es el de Cristo. Después dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, lo primero que podemos encontrar aquí es que el evangelio verdadero, el evangelio real, el evangelio que es digno de Jesucristo, no viene de parte de un hombre. No lo inventó un hombre, no lo sacó un pastor, no lo sacó un teólogo, no lo sacó ningún apóstol. El evangelio no proviene de hombre, el evangelio viene de parte de Dios. Y nosotros podemos observar cómo es posible esto, porque podemos ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos habla del evangelio. Todo está enfocado a la persona de Jesucristo. Entonces podemos llegar a la conclusión que el evangelio viene de parte de Dios y no es anunciado, que no fue inventado, no salió de un hombre, sino de Dios. Entonces Pablo les dice a los hermanos, a ustedes hermanos que les han contaminado con ideas extrañas de que hay otro evangelio, déjenme decirles que el evangelio que yo una vez les prediqué a ustedes, ¿cuál es ese evangelio? La vida de Jesús, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para salvación de nuestras almas. Dice, este evangelio que yo les anuncié no es según hombre. Entonces observamos que el evangelio verdadero no es según hombre. El evangelio verdadero viene en la palabra de Dios, y como decía el hermano hace 8 días, no existen 2 evangelios, no existen 3 evangelios, no existen 5 evangelios, no existen 10 evangelios. El evangelio es único. Lo demás que se pinta como evangelio no es evangelio, porque eso es según hombre. Usted puede meterse al internet y buscar infinidad de predicaciones, y hay iglesias donde no se enfatiza el verdadero evangelio, sino se enfatiza en que si tú das 10 pesos, el Señor te da 20. Si tú das 100, el Señor te da 200. Si tú te portas bien, el Señor te va a bendecir. Y son evangelios que se les conoce como el evangelio de la prosperidad, evangelios engañosos. Pero Pablo aquí nos está diciendo, nos aclara que el evangelio verdadero no proviene de un hombre. Y todos esos evangelios falsos que tú puedes encontrar en los medios, esos evangelios vienen de hombre. Porque tú puedes observar al predicador de ese entonces que te está diciendo de la prosperidad, puedes observar que todo va en torno a sus pensamientos, todo va en torno a sus deseos de él, deseos materiales, de cosas aquí terrenales. Dice, no, el Señor me va a dar un carro. Dice, yo lo declaro. Y esa es su predicación. Nunca he visto que se mencione sobre somos pecadores, la sangre de Cristo nos limpia, arrepiéntanse. Nunca he visto que estos tipos de predicadores expongan este tipo de el verdadero evangelio. Sin embargo, tú puedes observar a ellos, no, si tú me das esa ofrenda de 1000 pesos, el Señor te va a dar una casa nueva. Si tú me das no sé qué, el Señor te va a dar salud por 10 años. Y son cosas terrenales. Dice, evangelio viene según el hombre. Lo dice Pablo, el que yo les he anunciado, no es según hombre. Y podemos observar al apóstol Pablo cómo él no tenía lujos, no tenía una mansión, no tenía dinero, era misionero, vivía de país en país, estaba de lugar en lugar, pasó persecución, pasó hambres, pasó de todo. Entonces podemos comparar el evangelio que predicaba Pablo con el evangelio que predican hoy en día muchas iglesias, y podemos sacar cuál es el verdadero. El que te da lujos, bienestar terrenal, o el que te expone una vida eterna, te expone un regalo, pero es eterno. Entonces podemos observar cuál es el verdadero evangelio. Y muchos dirán, no, eso es nuevo, ¿verdad? Lo de la prosperidad, pero si usted analiza el texto, podemos observar que desde los tiempos antiguos ya ha existido ese pensamiento de distorsionar el mensaje del evangelio. Entonces por eso Pablo está muy interesado en decirle a los hermanos de Galacia, hermanos, no se dejen desviar porque solo hay un evangelio. No se dejen contaminar de cualquiera que venga y les predique. Si ustedes ya conocen el evangelio, sepan que ese evangelio no es según hombre, es según Dios, y es el que está en la palabra de Dios. Si alguien llega y te predica un evangelio que no se basa en la palabra de Dios, no es evangelio, que el evangelio es exclusivo de la palabra de Dios. Bueno, y ese es el versículo 11, dice así, Pablo les dice, les
les anuncio que el Evangelio no es según hombre. O sea, dice Pablo, el Evangelio yo no lo estoy diciendo porque me nació a mí, porque yo lo descubrí. No, el Evangelio no viene de hombre, sino de Dios. Dice el 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahí está la respuesta. El verdadero Evangelio viene por revelación de Jesucristo. ¿Y cómo Dios nos revela hoy su palabra? Pues por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el verdadero Evangelio, otra vez te repito, va a ser revelado de parte de Dios para ti por medio de su palabra. No va a ser que por un sueño, que me dormí 12 horas y desperté y ya tuve el sueño del Evangelio verdadero, o no, que me fui al monte, me encontré un ángel y me expuso el verdadero Evangelio. Dice Pablo, ni aun si un ángel mismo les predicase otro Evangelio, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque el verdadero Evangelio ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces dice aquí Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. ¿Y Pablo quién era? Pablo era un estudioso de la palabra de Dios. Recordemos lo que él dijo, que había estudiado tantos años el judaísmo a los pies de un gran hombre conocedor de la ley que se llamaba Gamaliel. Si ustedes recuerdan, él dice, yo estudié bajo los pies de Gamaliel, o sea, yo me sé toda la ley al derecho y al revés, pero Gamaliel ni ninguno de mis maestros me dijo este evangelio, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces este evangelio es único, este evangelio es perfecto porque viene de parte del Señor Jesucristo. Y Pablo lo recalca y lo aclara, ¿verdad? Para que los hermanos puedan decir, ese es el verdadero evangelio. Lo que me está contaminando aquel vecino, me está contaminando acá este predicador falso, no es verdadero. El verdadero evangelio viene de parte de Jesucristo. Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y aquí Pablo nos está dando un poco de su testimonio, de lo que era antes. Me imagino que cada uno de nosotros hemos leído un poco, hemos escuchado del testimonio del apóstol Pablo. Encontramos cómo era su carácter. Era un hombre violento, un hombre que no le importaba la vida de las niñas, de los niños, si era una mujer embarazada. Él lo que quería era quedar bien con los sumos sacerdotes, con los líderes, mataba gente, mandaba a matar, perseguía a cristianos. Y dice Pablo, porque ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo. O sea, si yo era bien malo, no es posible que yo me haya inventado un evangelio como el que les estoy predicando ahora. Entonces podemos observar primeramente las características de una persona como Pablo, una persona violenta, una persona mala. Si ustedes pueden acompañarme a Hechos 8. Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos 8, versículo 3 dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces podemos observar cómo Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, no era una persona muy agradable que digamos para el cristianismo, no era una persona que buscaba a Dios, simplemente era una persona que asolaba la iglesia, entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y a las mujeres, los entregaba a la cárcel. ¿Y cómo se imagina usted que los entregaba y dice aquí los arrastraba? Imagínate, no llegaba y decía, a ver, vente acá a la cárcel. No, llegaba, rompía la puerta, las ventanas, golpeaba, jalaba a los cristianos y los arrastraba hasta llevarlos a la cárcel. Entonces vemos su característica de Pablo. Era un hombre violento, un hombre que era malvado. No era Saulo el tranquilo, ¿no? Sino, igual imagino que se le conocía como Saulo el fuerte, Saulo el perverso, Saulo el duro, ¿verdad? Porque si ves su característica, no era un hombre muy tranquilo. Y recordemos cómo él estuvo consintiendo con la muerte de aquel hombre piadoso que se llamó Esteban. Como a Pablo no le interesó la vida de Esteban, ni porque Esteban estaba orando, Señor, perdónalos. Pablo, al contrario, se gozaba de que estaban apedreándolo, y aparte le pusieron como trofeo la ropa en los pies de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se conocía como un hombre violento. Si podemos observar en Hechos 22, del 4 al 5, dice así: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres,
como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y observamos cómo Pablo varias veces nos muestra su testimonio, cómo él dice, lo reconoce de todo su corazón y dice: yo perseguía de muerte a los cristianos. Yo no nada más los trataba así con un lacito, no, los golpeaba, los maltrataba y aparte los iba y los entregaba a la cárcel. Esa era la vida del apóstol Pablo. Y podemos observar que él era un hombre fuerte. Sin embargo, podemos ahí observar una característica del Evangelio, el poder de transformar vidas. Cómo el apóstol Pablo, siendo tan duro, tan malo, así que no tenía ni sentimientos, ¿verdad? Llevaba a las mujeres, a los hombres, como les digo, mujeres embarazadas, niños, no le importaba. Cómo el Evangelio mismo, el verdadero Evangelio que tiene poder, transformó la vida del apóstol Pablo, transformó la vida de aquel hombre malo que se llamaba Saulo, lo transformó en Pablo. Díganme ustedes si el Evangelio de la prosperidad o las pláticas motivacionales pueden hacer eso con la vida de las personas. No pueden, porque no tienen el poder. Pero el verdadero Evangelio tiene el poder de transformar vidas. Muchos de los hermanos que me escuchan aquí o los que están viendo pueden recordar sus vidas pasadas. No se comparan a lo que son ahora. Tal vez en su vida pasada eran groseros, no tenían respeto de nadie, no tenían amor por las personas, vivían una vida como ellos querían, como ustedes querían. Sin embargo, el poder del verdadero Evangelio transformó sus vidas, los cambió y ahora ustedes pueden ser otras personas diferentes. Y como dice Pablo, y esto no viene de hombre, sino viene de Jesucristo, porque es el poder del Evangelio para transformar vidas. Y dice Pablo, ustedes ya escucharon cómo era mi conducta, cómo era de perverso, cómo era de malvado, en sobremanera, ¿verdad? Sobremanera quiere decir una manera grande, que asoló a la iglesia de Dios. Sin embargo, vemos que el amor de Dios, el Evangelio de Dios, no tiene límites. Pablo era un blasfemo, Pablo estaba en contra, era uno de los principales enemigos de la cruz de Cristo. Sin embargo, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado y cubrió sus pecados, lo cambió, no importando lo que él hizo. Y es el poder del Evangelio, cómo transforma vidas. No importa los pecados que tú hayas cometido, no importa los pecados que tú hayas hecho, el amor de Cristo es más grande que los puede cubrir con su sangre. El amor de Cristo es más poderoso que puede romper cualquier pecado. Entonces podemos ver al apóstol Pablo siendo un perseguidor de la iglesia. Creo que ninguno de nosotros éramos perseguidores de la iglesia, mucho menos nunca le golpeamos a un cristiano. Sin embargo, también Dios nos mostró su amor y sin importar el pecado que tú tenías, el pecado que tú hacías, te cubrió su amor y te transformó. No importando el pecado en el que tú estabas amachado en contra de Dios, su amor fue tan grande y te trajo a él. Entonces vemos el poder del Evangelio. Y aquí podemos observar uno de los testimonios más grandes, el apóstol Pablo. Aquel hombre que odiaba a la gente, ahora la amaba y daba su vida por ellos. Aquel hombre que asolaba iglesias, ahora estaba edificando iglesias, porque es el poder transformador del Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio de la revelación por Jesucristo. Y podemos observar, continuamos ahí en nuestro libro Gálatas, capítulo 1, ahora vamos al versículo 14, dice así: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces también observamos otra característica del apóstol Pablo. Aparte de que era violento, de que era malo, era un inteligente, era un sabio, un conocedor de las escrituras, de la palabra, de la ley, de todo el judaísmo. Dice aquí que en su tiempo aventajaba a todos sus contemporáneos, o sea, era más inteligente que todos sus contemporáneos. Imagínate, cuando tú fuiste a la primaria o estás en la primaria, en la secundaria, siempre hay un compañero que se destaca un poco más porque tiene un poco más de inteligencia. Imagínate o recuérdate de ese compañero. Así era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aventajaba a los demás porque él se sumergía en las escrituras, en la ley. Pero sin embargo, ¿cuál es su característica? A pesar de que él era un devoto al judaísmo, cumplía todas las tradiciones de sus padres, hasta era el más sobresaliente. ¿Cuál era su característica? No tenía a Dios.
por lo cual seguía siendo perverso y seguía siendo duro con las personas. Entonces vemos que la religión no te puede cambiar. La religión, el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios no puede transformar tu vida, sino solo el Evangelio. Porque muchas personas dicen, no, yo estoy todos los domingos en la iglesia, en misa o en el culto, y estoy ahí, nunca falto. Piensan que por eso va a ser su vida transformada, pero no. Lo único que te transforma es el Evangelio. Y observamos a Pablo. Él era un conocedor de la palabra de Dios. Nos gana a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en sus casas. Yo creo que el conocimiento nos rebasaba por mucho. Sin embargo, no le servía de nada porque no había una transformación en su vida, porque no había conocido a Jesucristo. Y así es la religión con el ser humano. A pesar de que te conozcas la Biblia al derecho y al revés, si no tienes una comunión con Cristo, si nunca has ido a la cruz de Cristo a pedirle que te salve, no sirve de nada, vas a seguir siendo el mismo pecador, nada más que con una mascarita de religioso. Así como era el apóstol Pablo. Golpeaba, destruía iglesias para quedar bien con los sacerdotes, con los líderes, pero no le interesaba ni siquiera quedar bien con Dios, porque él vivía una religión. Pero podemos observar otra característica. Ya vimos que era malo, que era religioso. Sin embargo, el amor de Cristo lo cubrió y lo transformó. Ahora, el conocimiento que él tenía, muchas cosas que él había aprendido, como las tradiciones o el judaísmo, dice en un texto que lo tiene ya como basura, porque ya no le interesa. Ahora lo único que le interesa es agradar a Cristo, llevar su palabra. Tal vez ya no vaya a las naciones a exponer gran teología o una tesis enorme de la palabra de Dios, sino simplemente el Evangelio tan sencillo que es, pero con el poder de Dios que transforma vidas. Podemos observar el cambio del apóstol Pablo en Hechos 22:3, si me acompañan. Hechos 22:3 dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y aquí está Pablo defendiéndose ante los religiosos de ese tiempo. Dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, y si usted puede investigar un poco más sobre Gamaliel, Gamaliel era uno de los grandes conocedores de la palabra de Dios, bueno, de la ley mosaica en sus tiempos. Entonces él era un conocedor muy grande de todas las escrituras. Imagínate, Pablo era su mejor alumno. Me imagino que nunca se le despegaba y aprendió todo lo que debía de la ley. Sin embargo, dice que esto no le servía porque no hubo un cambio en su vida, simplemente era un religioso. Muchos de nosotros, tal vez antes de llegar a Cristo, o tal vez tú no has llegado a Cristo y estás confiando en una religión, o estamos en la iglesia, vivimos confiados en la religión, pero nunca hemos pasado a conocer a Cristo. Entonces no va a haber un cambio en nuestras vidas, porque Cristo es el único que cambia nuestras vidas. Amén. Tal vez en tu vida pasada eras muy devoto a alguna iglesia, algún templo, algún lugar donde te congregabas, y no veías cambios en tu vida. Decías, no, pues de qué me sirve, solo me estoy haciendo más hipócrita cada vez. Pero cuando llegaste a Cristo, fue una gran carga quitada de ti, que fue la religiosidad, y conociste la verdad, dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la opresión del pecado, de la religión, porque muchas veces la religión nos cega, nos pone una venda aquí en los ojos y no nos deja ver más allá a Cristo. Nos dice, no, esto es lo único que tienes que cumplir, tus estatutos, tienes que hacer estas reglas, que portarte bien y leerte este librito muchas veces, y ya con eso te vas a cambiar. Pero vemos que la vida así nunca va a cambiar, porque depende de un ser humano, de una religión. Sin embargo, el verdadero cambio viene de parte de Jesucristo. Y aquí lo podemos observar. Pablo nos comparte como un testimonio. Muchas veces hemos ido a iglesias donde comparten testimonio. Pablo trató de que su testimonio fuera muy resumido, porque muchas veces nuestro testimonio le quita el lugar a la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo rápido nada más lo dice en partes resumidas. Yo era un perseguidor de la iglesia y era un judío bien de los meros. Sabía toda la ley. Sin embargo, eso no cambió su vida hasta que conoció a Jesucristo. Dice el 15, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, aquí dice que Dios ya tenía un propósito para el apóstol Pablo desde que él ya estaba en el vientre de su madre, estaba en el vientre de su madre. Entonces, vemos que ahí estaba Pablo, pero Dios ya lo tenía predestinado, Dios ya lo había elegido para su obra. Entonces, hermano, aquí nos puede animar a seguir orando por nuestros familiares que todavía no conocen de Dios. Vemos al apóstol Pablo como era una persona bien rebelde, bien mala, que la gente cristiana de ese tiempo, los hermanos decían, no, ese hombre nunca va a creer en Dios, ese hombre nunca va a cambiar, ese hombre es muy malo, no creo que un día cambie, pero el poder de Dios es más grande, y ya lo tenía predestinado, ya lo tenía escogido para su obra, y en el tiempo de Dios perfecto, Pablo cambió, porque ya lo tenía escogido. Entonces, hermano, si tú tienes un familiar, un amigo, un conocido que tú dices, es que esta persona no quiere escuchar, tú sigue compartiéndolo, tú sigue insistiendo, Dios tiene su tiempo. Amén. Al apóstol Pablo le permitió esto tal vez para que aprendiera muchas cosas, valorara lo que era el cristianismo. Y este tipo de pruebas que él vivió, le pulieron para ser uno de los mejores apóstoles que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, tú sigue adelante con la gente que no quiere escuchar del Evangelio, tú sigue adelante, Dios tiene un tiempo, tiene un propósito, y Él ya tiene escogido, ya tiene predestinado, son los que podamos esperar en su respuesta, así como Pablo. Pablo, cuando era perseguidor de la iglesia, él ni siquiera se imaginaba que después iba a ser uno de ellos, predicando la palabra de Dios, en vez de que él encarcelara, ahora lo iban a encarcelar a él. Imagínate, Pablo nunca se imaginó eso, sin embargo los planes de Dios ya están. Entonces, alguien que no ha sido salvo todavía tiene esperanza de poder ser salvo, solo que lleguen en los tiempos de Dios y nosotros podamos compartir el Evangelio. Entonces Pablo dice que aquí Dios le llamó por su gracia, o sea que Pablo no escogió servirle, Pablo no escogió ir en pos de Jesucristo, fue la gracia de Cristo. Y es lo mismo que nosotros, ninguno de nosotros escogió seguir a Jesucristo. El amor de Cristo fue el que nos abrazó, nos alcanzó. El amor de Cristo fue el que nos rodeó y no nos dejó escapar. Así Pablo nos explica cómo es la gracia de Cristo. Ninguno de nosotros teníamos la capacidad de ir hacia Él, sino que el amor de Él nos atrajo. Y es lo que explica el apóstol Pablo aquí por medio de la gracia de Dios. Dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces dice aquí que el apóstol Pablo ya había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para un propósito que Dios ya tenía más adelante, que era predicar a los gentiles, que era salir de su hábitat, de su entorno, que era Jerusalén, salir a los lugares, a los países donde no habían ido los apóstoles, donde no habían ido los cristianos. Dice Jesús ya me había escogido para eso. Y ahora Él lo estaba cumpliendo, ¿verdad? Vemos cómo lleva la palabra a Galacia, a Filipos, a los Corintios, a los romanos. Dice que visitó Asia, visitó varios países de ahí cerca. ¿Por qué? Porque ese era su ministerio. Ya lo estaba cumpliendo. Entonces, hermano, hermana, joven, señorita, Dios ya te ha elegido para algo. Solo es que tú tengas un corazón dispuesto para decir, Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Que muchas veces no cumplimos la voluntad de Dios, no cumplimos los propósitos que Él tiene para nosotros, porque en nuestro corazón decimos, no, pero es que yo quiero mejor hacer una casa, yo quiero mejor dedicarme a esta cosa, yo quiero mejor hacer esto. Y no dejamos que los planes de Dios fluyan como deben de ser. Pero vemos la actitud del apóstol Pablo, cuando Jesucristo lo encontró en el camino hacia Damasco. ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol Pablo hacia Jesucristo? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te entrego mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras porque ya te encontré, yo sé que tú eres la verdad. Ahora no quiero otra cosa más que servir. ¿Y por qué no tú y yo en esta tarde, acabando el culto, tal vez antes de dormir, nos ponemos de rodillas delante de Dios y le decimos, Señor, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Tal vez todavía no lo hemos cumplido, no lo hemos hecho porque estamos resistiendo. Pero te animo que en esta tarde, en esta noche, antes de dormir, en un tiempo a solas, tú puedas arrodillarte y decirle,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, he estado haciendo solo mis deseos, solo lo que me gusta a mí, pero te animo a que tú puedas decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te entrego mi vida, porque ahora somos de Él. No es de que nos salvó y ya podemos seguir con nuestra vida normal, no, ahora somos comprados, ahora somos sus hijos, tenemos que obedecer a nuestro Padre, ahora somos sus siervos, tenemos que obedecer a nuestro jefe, ahora somos su iglesia, tenemos que obedecer a la cabeza que es Cristo. Entonces tenemos que, bueno, yo les animo a que lo puedan hacer, a los que me están viendo aquí en sus casas, que tomen una decisión y le digan, Señor, ¿qué quieres que yo haga como Pablo? Pablo le dijo así y cumplió el propósito, un propósito bien bonito, bien maravilloso, que fue llevar el evangelio a los gentiles. Nadie más lo había hecho, él fue el pionero en empezar a llevar el evangelio a los gentiles. Y Pablo pues pudo terminar su carrera a gusto. Pero ¿qué hay de ti y de mí? ¿Vamos a seguir resistiéndonos al llamado de Dios o a la voluntad de Dios? ¿O vamos a decirle, Señor, qué quieres que yo haga? Tal vez quieres que empiece a evangelizar en mi trabajo. Bueno, ahorita no se puede por la cuarentena, pero el tiempo que estemos trabajando, que estemos ahí en la escuela, tal vez Dios quiere que nosotros seamos los que evangelicemos en la escuela, evangelicemos nuestra calle, nuestra colonia, o tal vez Dios te está llamando a predicar la palabra, su palabra, o te está llamando a ser misionero, pero muchas veces nos resistimos porque pensamos más en nosotros, en lo que nos gusta, nos aflige, pensamos más en lo terrenal, en lo temporal y olvidamos el plan divino de Dios. Pero bueno, yo te animo, no te obligo, tú tienes el deseo, en esta noche puedas arrodillarte y decirle de todo corazón, Señor, ahora soy tu hijo, Señor, tú me has comprado, tú me has limpiado, me has salvado, me has redimido, pues no puedo agradecerte más que darte mi vida y qué quieres que yo haga. Y Dios te va a ir mostrando. O sea, Dios no te vas a estar orando y Dios te va a mandar un mapita donde va a estar todo, ¿no? Dios te va a ir ayudando día tras día si tú decides entregar tu vida, Él te va a ir guiando. El apóstol Pablo no dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le mandaron una carta, vas a ser misionero a los gentiles, ¿no? Sino el apóstol Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo, primero ve a esta ciudad y se te dirá qué vas a hacer. Y ya después, ahí te van a ir diciendo poco a poco. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana no es que nosotros ya tengamos un diario ahí hasta nuestra muerte, donde ya venga lo que vamos a hacer, no, sino que es ir confiando día tras día, que es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Te reto que lo puedas hacer. Sé que a veces es difícil, a veces nos gana nuestra carne, porque igual a mí me pasó antes de ir a servir a Dios, pues yo me resistía porque me interesaba más lo que yo quería hacer, lo temporal, pero hasta que comprendí la palabra de Dios en ese mismo capítulo del apóstol Pablo que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Puedo entender que esta vida no me pertenece a mí, que esta vida le pertenece al Rey de Reyes, al Padre Celestial, y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Entonces yo te reto y te animo a que tú lo puedas hacer como el apóstol Pablo. Dice aquí que fue mandado a predicar a los gentiles, ¿verdad? Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, eso lo consultó con Dios, no le dijo un profeta, no le dijo un apóstol, no le dijo una profetisa, no, sino que lo consultó directamente con Dios, con Jesús en ese camino hacia Damasco. Entonces te animo a que tú puedas hacerlo directamente con Dios. No necesitas un intermediario humano, sino está Jesucristo, nuestro mediador. Entonces a Él puedes ir y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo te va a decir, y Pablo nos muestra cómo a él se le mostró poco a poco hasta que llegó a ser predicador hacia los gentiles. Dice aquí, si me acompañan a Hechos 9, del 3 al 6, por favor. Hechos 9, del 3 al 6, dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie,
Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y es lo que les comentaba hace rato, la conversión del apóstol Pablo, que fue todo en orden y fue un llamado especialmente de Dios, porque y hay testigos aquí, los que iban con Pablo, dicen que escucharon la voz pero no vieron a nadie, se asustaron y se fueron. ¿Por qué? Porque era un llamado de parte de Dios. Y tú y yo también tenemos el mismo privilegio de escuchar a Dios. No lo vamos a escuchar así audiblemente, pero Él nos va a mostrar qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y Pablo dice aquí, mi llamado no viene de sangre ni de carne, sino de Dios. Entonces dice aquí el versículo, en Gálatas 1, versículo 17, dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces dice aquí Pablo que tampoco fue a los apóstoles que eran antes que yo, que eran Juan, Pedro, Jacobo, todos los apóstoles que conocemos, los 12 apóstoles. Dice que él no fue antes allá, sino que fue a Arabia. Pasó un tiempo con Dios. Y es muy importante para la vida del cristiano tener nosotros un tiempo especial con Dios, porque muchas veces le dedicamos tiempo a todas las cosas aquí diariamente, el trabajo, la escuela, las tareas, el quehacer, pero no tenemos un tiempo con Dios. Y esa es la vida de un cristiano, tener un tiempo especial con Dios. Pablo, antes de comenzar su ministerio, Dios le llamó y no inmediatamente se fue a predicar, sino que dice que aquí que fue un tiempo a Arabia. Arabia, aquí no quiere decir al desierto de Arabia, no, Arabia era una ciudad, o sea, él estaba en comunión con las personas, pero también tenía una comunión con Dios. No te quiero decir que no, que te encierres en un monasterio, en un monte allá arriba, y no hables con nadie, pásatela con Dios. No, es un tiempo con la sociedad, un tiempo con tu familia, con tus amigos, con los hermanos, pero también no descuides tu tiempo con Dios. Es un tiempo compartido, un tiempo con Dios y un tiempo con los demás. No te aísles, porque si no, ¿cómo vamos a hacer luz en medio de la oscuridad, verdad? ¿De qué serviría que aquí el ayuntamiento ponga un montón de postes de luz allá arriba en el cerro donde no vive nadie y aquí esté todo oscuro? No serviría de nada, sino que los postes se ponen donde están las personas para alumbrar. Así somos los cristianos. Tenemos que estar en este mundo, nos tocó vivir aquí, ahora tenemos que alumbrar a los demás, dar un testimonio, reflejar la luz de Cristo, porque si no, de nada sirve. Dice aquí la palabra de Dios, dice Jesucristo, ¿de qué sirve que yo prenda una lámpara y la ponga abajo de una mesa? Pues de nada va a servir, porque todo va a seguir oscuro. No, sino que la agarro y la pongo encima donde se ve todo para que alumbre. Así debemos de alumbrarse, así alumbre en sus vidas hacia los demás, hacia cada uno de los demás. Los que están allá afuera, los que no han escuchado de la palabra de Dios, podemos ser luz a ellos en medio de la oscuridad. Entonces, por eso es importante permanecer con la gente, no aislarlos, pero también tener un tiempo con Dios para alimentar ese fuego, esa lumbrera. Porque si no, imagínense, permanecemos con la sociedad, pero no tenemos una relación con Dios, tarde o temprano nos vamos a volver igual, porque no estamos caminando con Dios. Entonces es un equilibrio, estar con la sociedad, pero tener un tiempo en comunión con Dios. Y así vamos a poder ser esa lumbrera que Dios quiere para nuestras vidas. Y así fue el apóstol Pablo. Entonces pasó un tiempo en Arabia, en esa ciudad que tal vez no tenía conocidos ahí, pero sin embargo ahí Dios les fue transformando, Dios les fue cambiando su vida y pudo ser ejemplo en Arabia. No nos muestra la palabra de Dios, pero me imagino que mucha gente pudo conocer a Cristo por medio de Pablo en su tiempo en Arabia, su transformación. Dice aquí, después volvió de nuevo a Damasco, de donde él ya venía, donde iba a perseguir más cristianos. Él venía de nuevo, pero ahora venía con un nuevo camino. Ahora venía con un nuevo propósito, con una nueva dirección. Y así es Jesucristo con nuestras vidas. Íbamos hacia un camino, hacia ese camino ancho que era la perdición eterna. Tal vez ese camino está lleno de tiendas donde te ofrecen drogas, sexo, alcohol, te ofrecen placeres, te ofrecen riquezas. Ese camino es grande, todos quieren cruzar por él. Sin embargo, cuando uno se acerca a Jesucristo, cambiamos de camino. Ya nuestro camino no es hacia la perdición, ahora nuestro camino es ese camino pequeño, donde tal vez a veces te toca ir solo, a veces es largo, a veces el camino es muy, muy pequeño, que no se puede caminar, pero es el único camino, y es el camino de Jesucristo. Y así es como transformó la vida del apóstol Pablo. Es un ejemplo de cómo él iba hacia Damasco a hacer alguna actividad que estaba en contra de Dios. Hubo una transformación y ahora él regresaba, pero ya con un nuevo rumbo. Y así es la vida del cristiano.
íbamos hacia perdición, hacia lo que nos gusta. Quizá tú digas, no, pero es que yo quiero disfrutar la vida, yo quiero pasarla bien aquí en el mundo, no quiero nada de religión. Pues ándale, hazlo. Quizá tendrás riquezas, tendrás placer de esta vida, pero tarde o temprano se acaba y llegas a la perdición. Sin embargo, vale la pena quitar todo eso, dejarlo a un lado y ir en ese camino pequeño que Jesucristo dijo. Dice que es el único para llegar al cielo. Y así es como transforma la vida del cristiano, dice el apóstol Pablo, que volvió de nuevo a Damasco. Y después dice que ahí, en el versículo 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Bueno, antes de eso, quisiera decirle que a veces las pruebas, las dificultades nos hacen ser mejores cristianos. Recuerden que hablamos de un libro de Gálatas, del autor Timothy Keller. Este libro que lo hemos estado leyendo nos muestra una pequeña ilustración que yo quiero compartir con ustedes. Quizá algunos han escuchado hablar sobre C.S. Lewis, el autor de los libros de las Crónicas de Narnia. Él era un cristiano, un creyente. Sin embargo, en sus tiempos de colegio, en la escuela, él tenía un maestro ateo, el cual siempre lo retaba, le decía, ¿crees en Dios, verdad? ¿Tú crees en Dios? A ver, demuéstramelo para que yo crea. Y entonces eso le llevó a C.S. Lewis, en vez de, porque el maestro quería que C.S. Lewis se hiciera ateo, porque dijo, este hombre es muy inteligente, yo quiero que sea de parte de los ateos para escribir libros y todo. Sin embargo, C.S. Lewis agarró esta dificultad, la usó para el bien, y en vez de volverse ateo, fortaleció su fe, porque entre más buscaba y buscaba para defenderse ante ese maestro ateo, fortaleció su fe, y en un futuro, cuando él llegó a ser grande, este tipo de investigación y todo lo que se esforzó defendiendo la fe le ayudó para escribir infinidad de libros, predicaciones, sermones, un buen de comentarios. Entonces podemos observar que Dios ocupa la adversidad para el bien muchas veces. Quizá tú digas, pero es que yo pensé que la vida cristiana era color de rosas, pero no. La vida cristiana tiene sus baches, sus hoyos, a veces tiene sus topes. Entonces, ¿esos qué te ayudan para poder ser mejor cristiano? Recordemos a la vida de José en Génesis, como dice que lo trataban sus hermanos. Lo golpearon, lo humillaron, le echaron una cisterna, después dijeron, no, mejor hay que venderlo para sacar algo de provecho. Lo sacaron de la cisterna ya bien golpeado, lo vendieron, pero al final, ¿qué dice José? Dice a sus hermanos, dice, yo los perdono, porque todo lo que ustedes hicieron mal para mí, Dios lo ha transformado en bien, Dios lo transformó para su voluntad. Entonces, a mí no me importa, igual Dios usó ese tipo de acciones que ustedes hicieron contra mí para yo poder llegar a donde estoy yo ahora, ayudante del faraón, ¿verdad? Entonces podemos observar que los propósitos de Dios son tan magníficos y tan grandes que a veces no los comprendemos. Entonces te animo a que si alguien te está retando, tienes la vida difícil, sigue adelante, porque eso te va a pulir para un día, un propósito más adelante que Dios tenga para ti. Tal vez en la escuela, como jóvenes o señoritas, niños, te están criticando, no, pero es que el cristianismo es falso, Dios no existe. Es donde más te debes de sumergir en la palabra de Dios. Trata de buscar y vas a fortalecer tu fe, y más adelante tal vez Dios te haga un predicador, te haga una misionera, no sé, pueda usarte grandemente, pero entonces es no rendirse ante las pruebas, ante las dificultades, y saber que Dios puede hacer todas las cosas para el bien. Dice Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué lo decía Pablo? Porque él pasaba persecución, pasaba azotes, cárceles, lo trataban bien mal. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el propósito de Dios. Entonces, hermano, hermana, yo te animo a que sigas adelante. Si te la estás viendo difícil, tal vez digas, ya no tengo salida, tú sigue adelante. Dios te está puliendo. Porque el oro no lo encuentras en la cueva así nada más brillante, y las monedas el oro sale con tierra, sale con un buen de desechos. El oro tiene que pasar por procesos de fuego, de purificación, de lavado, para poder salir como oro puro, oro fino. Entonces así nosotros tenemos que pasar por un proceso de purificación por el fuego. Y el fuego pues no es fácil pasar por el fuego. Son pruebas, son cosas, pero Dios nos está poniendo para algo mejor. Entonces, hermano, tú sigue adelante. Tal vez en este tiempo te está yendo mal, tú sigue adelante. Pablo dice aquí que le ayudó, tal vez asoló a la iglesia, tal vez
maltrató a cristianos, tal vez hizo cosas malas, después quedó ciego. Todo eso le ayudó para un día llegar a ser el hombre que fue misionero a los gentiles. Entonces, hermano, tú sigue adelante. Como te digo, nadie sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros. Tú sigue adelante y ya Dios te va a ir mostrando tus propósitos. Ya cuando tú te encuentres en otro lado, más adelante vas a decir, ahora sí, entiendo por qué valió la pena haber sufrido esto. Ahora entiendo por qué valió la pena haber pasado por todo esto. Cuando llegues más adelante, pero tú ahorita sigue confiado. Y ya para terminar, para irnos más rápido, que me alargué un poco, regresamos en Gálatas 1, versículo 18 y 19 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y el 20 dice: en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Entonces dice aquí que el evangelio que Jesús le dio personalmente, ni siquiera lo consultó con Pedro o los apóstoles. El evangelio lo recibió y creyó en él. O sea, no hubo necesidad de que un humano le ayudara, sino que directamente él con Jesucristo recibió el evangelio. Y aquí lo aclara, dice hasta subí con los apóstoles, pero ni los encontré y regresé. Entonces aquí dice: no crean que los apóstoles me enseñaron todo el evangelio, me instruyeron, no, sino que directamente Jesús se lo dio el evangelio. Y después dice el 21: después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo. 23: solamente voy a decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y como les digo al principio, era el cambio transformador del evangelio, cómo Dios transforma las vidas. De este hombre que asolaba, ahora predica la fe que en otro tiempo era enemigo. Y esa es la transformación del evangelio para cada uno de nosotros. Y al final Pablo decía: pero la gloria no era mía, la gloria, ese testimonio que te cuento no es para que me gloríes a mí ni me honres a mí, sino, dice el 24, glorificaban a Dios en mí. Y ese es el propósito de cada cristiano. Si tú has logrado muchas cosas para Dios, no te gloríes en ti mismo, sino gloríate en Dios. Que la gente pueda decir: ese hombre es fiel a Dios, gloria sea a Dios. Y no, ese hombre es bien bueno, vamos a seguirlo, no, sino ese hombre es bueno, vamos a seguir a Jesucristo. Gloria sea a Dios. Y así el apóstol Pablo puede concluir esta parte donde él dice a lo que veníamos viendo del principio del verdadero evangelio, ¿verdad? Que estaba contaminando la iglesia con otras ideas del evangelio. Dice: ahora, yo ya les expliqué, solo hay un evangelio, ahora les voy a contar mi vida para que vean el poder transformador de este evangelio, para que vean que no les estoy mintiendo. Y ahora, para que este evangelio sea para honra y gloria de Dios, yo se lo comparto a ustedes. Dios me llamó a predicarle a uno de ustedes, a los gentiles. Ahí podemos encontrar infinidad de cosas que por el tiempo pues serían unas clases bien larguísimas, porque son muchas cosas, mucha información, pero en conclusión pues podemos observar el poder transformador del evangelio, del verdadero evangelio, cómo transforma vidas. Mucha gente puede ir a esos lugares de sanación y puede decir: es que tenía mal mi brazo y el profeta oró por mí y se curó mi brazo, pero sigo siendo el mismo borracho, sigo siendo el mismo pecador. Entonces, ¿de qué sirvió ir a esa reunión? Porque no fue un evangelio verdadero. Pero puedo ir yo, tal vez hoy tengo la pierna así renga, voy a un templo donde se predica el verdadero evangelio, me predican el evangelio, cambia mi vida, salgo con mi misma pierna renga, pero dentro de mí ya sé que tengo una esperanza de vida eterna. Ya sé que mi vida ya no es la misma de antes. Entonces ese es el verdadero evangelio. No te dejes engañar por las cosas físicas o las cosas exteriores, sino el verdadero evangelio te transforma interiormente. Entonces, en conclusión, pues vamos a seguir hablando sobre este tema, porque esta carta del apóstol Pablo es una preocupación grande sobre los hermanos, no dejarse llevar por este tipo de pensamientos, ¿verdad? Y hoy en día igual está lo mismo. Hoy en día, más ahorita que estamos en internet y todo eso, puedes encontrar infinidad de predicadores en el internet que te hablan de diferentes cosas menos del evangelio. Entonces te animo a que no te puedas contaminar, no te dejes confundir. Mejor afiánzate a la palabra de Dios. Si algo no te parece, si algo no estás muy, como que muy afirmado, vete primero a la palabra de Dios. No busques nada más que la Biblia. Amén. Y la Biblia te va a dar la respuesta. Ya tú puedes ir descartando, esto sí es correcto, esto no. Esto sí habla de Jesucristo, esto habla de puro dinero, de prosperidad, no es correcto. Entonces, es un pequeño consejo a cada uno de nosotros, y también animarnos a recordar cómo fue nuestra vida pasada.
cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios cambió a esa persona que éramos tan perversa, tan mala, tan pecadora, cómo Dios transformó la vida y ahora somos unas personas, hombres y mujeres que quieren servir a Dios. Entonces recuerda eso, nunca lo olvides, que muchas veces pasa el tiempo y lo olvidamos, pero te animo a que no olvides nunca esa transformación, tu primer amor, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Nunca olvides tu primer amor. Y también recordar que solo hay un evangelio, estarte afianzando en el evangelio. Y recuerda, si Dios pudo hacer la obra en Pablo, que era un perverso enemigo de la cruz, ¿cuánto más no la hará contigo y conmigo? Si nosotros estamos dispuestos. También te animo a lo que te dije hace rato, de ir al rato en la noche, en un tiempo a solas, híncate y dile a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si quieres, puedes leer el capítulo 9 de Hechos para que te animes un poco más, ver la transformación y el cambio de Pablo. Y dile en esta noche, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, he estado viviendo una vida para mí, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios no te va a dejar en silencio, Dios no te va a ignorar, Dios te va a ir mostrando. Solo quiere un corazón dispuesto a hacer su obra. Entonces, bueno, vamos a terminar con una oración. Pueden cerrar sus ojos, igual en sus casas. Señor Padre nuestro, que estás en los cielos en todo lugar, gracias te damos por este tiempo, gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tus cuidados, y gracias porque nos has dado tu palabra. Gracias porque podemos aprender cada día más sobre ti, Señor, por tu llamado. Gracias por el evangelio que ha transformado nuestras vidas, que nos has cambiado de rumbo y nos has libertado de la condenación, Señor, en esta noche. Te quiero pedir por cada una de las personas que está aquí, de las que nos están viendo, que tú puedas obrar grandemente en sus vidas. Si hay alguien que no te conoce, que en esta noche no pierda la oportunidad y pueda decirte, Señor, cambia mi vida. Señor, yo llevo un rumbo hacia la perdición, Señor, sálvame. Y te pido por cada uno de los que ya han creído que puedan tomar una decisión en esta noche de decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida, Señor? Mi vida es tuya. Y podamos ver a más cristianos entregados a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tus enseñanzas, por el testimonio del apóstol Pablo, que es de bendición. Te pido que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno,